Buenos días, jóvenes. Vamos a ver ahora las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, pero solamente las de primer orden. Con frecuencia este tipo de ecuaciones diferenciales se tratan en los cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es en esencia la parte que estamos desarrollando, porque pueden ser llevadas a ecuaciones diferenciales ordinarias, o mejor dicho, a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, lo cual nos permite solucionarlos. Más adelante, en su siguiente curso, ustedes van a ver las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, las cuales se reducen en algunas ocasiones a estas que vamos a desarrollar ahora. Por eso es importante que lo desarrollemos. Bien, entonces, ¿a qué es a lo que nosotros llamamos una ecuación diferencial en derivadas parciales? En primer lugar, nosotros tenemos lo siguiente. Nuestra variable incógnita, vamos a decir que es una función u, la cual depende de las siguientes variables, x1, x2, hasta xn. Entonces, esta es una función n-dimensional, en el sentido que depende de n variables, ¿está claro? De n variables. En todo caso, función en el espacio n-dimensional. Podríamos decir nosotros, y vamos a trabajar con los reales, entonces es r a la n. Tenemos nosotros esta función. Entonces, ustedes ya conocen el concepto de derivada parcial. Se denomina derivada parcial de, y vamos a decir esta función u simplemente, con respecto a, llamemos que sea nuestra variable xy, a la derivada siguiente. Y voy a ponerlo de esta forma. Vamos a decir derivada, y es el símbolo de u con respecto a xy. Esto es igual a la derivada con respecto a xy de u, aquí ponemos x1, x2, hasta xn, cuando nosotros consideramos de que x1, o disculpen, x2, xn son constantes. Disculpen, voy a ponerlo aquí para tener una mayor precisión, 1, jóvenes. ¿Está bien? Para evitar problemas de tener que estar eligiendo uno en el medio. 1, 1. Entonces, nosotros a esto es a lo que llamamos derivada parcial. Es decir, la derivada con respecto a una de las variables, considerando las demás como constantes. Las demás como constantes. Entonces, nosotros, esto no es nada que ustedes no conozcan. Vamos a denominar. Se denomina ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden a la ecuación de la siguiente forma. Es decir, que tiene la siguiente forma. F x1 es una función que es de las n variables, es función de la función incógnita
y es función de sus derivadas parciales de primer orden, de todas sus derivadas parciales de primer orden, igual a 0. Esta es nuestra expresión 1. Entonces, nosotros vamos a tener que esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden, donde en principio esta f es una función de sus argumentos. ¿Está claro? Es una función definida para todos sus argumentos. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver dos casos. ¿Está bien? Vamos a ver dos casos. Un primer caso es la ecuación lineal. La ecuación lineal que se puede llevar a la siguiente forma. La sumatoria y igual a 1 hasta n a sub i x1 xn derivada con respecto a u de x sub i igual a 0. Es decir, es aquella ecuación donde tenemos que los argumentos o digamos los coeficientes que acompañan a las derivadas parciales son funciones solamente de las variables, no son funciones de la función incógnita. Y las cuasilineales, que son las que tienen la siguiente forma: sumatoria igual a 1 hasta n a sub i x1 xn, y aquí viene el cambio u, derivada de u con respecto a x, y esto igual a un a x1 hasta xn u. Entonces, estos son los dos tipos de ecuaciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, diga. El coeficiente a sub i entonces depende de la misma cantidad de variables que la función incógnita, ¿no? La función u. En este caso, sí. Puede depender del mismo como puede depender de menos, ¿está claro? No necesariamente depende de todas. En este caso depende de todas las variables y depende también de la función incógnita. ¿Está claro eso? Sí, a ver, profesor, una consulta. Sí, dígame. En la segunda parte, ¿a qué se refiere? Sí, esa parte, ¿a qué se refiere? A ver. Vamos a poner las expresiones 2 y 3 en una forma un poco más extensa. ¿Está bien? Entonces, a ver. Ecuación lineal en derivadas parciales de primer orden. Vamos a escribirle la siguiente forma. Va a ser un A1 que depende de x sub 1 hasta x sub n, derivada parcial de u con respecto a x1, más, así sucesivamente, hasta un a sub n que depende de x1 hasta xn, derivada de u con respecto a xn. Y esto va a ser igual a un b x1 hasta xn más un f de x1 hasta xn. Aquí me olvidé algo, disculpen.
por u. Entonces, esta es la forma general que tiene una ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden, donde tenemos que los a sub i, b y f son funciones definidas, dadas, conocidas, ¿está claro? Y tenemos nosotros que u es nuestra función incógnita. Entonces, esa es la forma de primer tipo, ¿está bien? Aquí nosotros que los a y los b, estos son los coeficientes. Entonces, los coeficientes son funciones solamente de las variables cuando hablamos de una ecuación lineal. ¿Está claro? Depende solamente de las variables. Aquí que tenemos, o sea, no dependen de u, los coeficientes. En general, ninguna de las funciones, ¿está claro? Pero en este caso, los coeficientes. Muy bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. Cuasilineal o semilineal también lo denomina, y aquí nosotros vamos a tener A1, que es función de x1, xn, y voy a ponerlo de esta forma, punto y coma u, simplemente para poder separarlo, ¿está claro? Derivada de u con respecto a x1 más a sub n, x1, xn, u, derivada de u con respecto a xn, y esto es igual, y esto es igual a una función, vamos a ponerle r de x1, xn, u. Entonces aquí ya están contenidas estas dos formas. Entonces, esto es la ecuación cuasilineal. Y aquí vemos que los coeficientes dependen de las variables y pueden depender también de la función incógnita. ¿Está claro? Pueden depender también de la función incógnita. Esa es la diferencia que nosotros tenemos acá. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Ahora sí, nosotros tenemos que b de x1, xn es igual a f de x1, xn igual a 0, entonces tenemos una ecuación homogénea. Lo mismo tenemos, o sea, una ecuación lineal en derivadas parciales homogéneas. Y lo mismo tenemos si es que el r de x1, xn, u es igual a 0. También tenemos nosotros una ecuación homogénea. Eso es algo que ustedes ya conocían y no había necesidad de remarcarlo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta adicional acá o ya quedó claro? Ya, aquí hay una condición más que debemos de tener en cuenta, de que los coeficientes a no pueden ser simultáneamente todos iguales a 0. Entonces, se debe cumplir que a sub i al cuadrado, si nosotros lo sumamos, nosotros esto lo sumamos por todas las variables. Jóvenes, no voy a ponerlos, bueno, ya, x1, xn, y voy a ponerlo en el caso general, o sea, el cuasilineal, que dependen de u, pero también es para esto.
esto tiene que ser diferente de 0. Entonces, estas son funciones reales. Significa que su resultado, su valor, es un valor real. ¿Está claro? Entonces, si es un valor real, la suma de los cuadrados de números reales es igual a 0 solamente si todos son iguales a 0. Esta condición nos indica de que los coeficientes no se hacen 0 simultáneamente para cualquier combinación de valores. ¿Esto está claro, jóvenes? Muy bien. Entonces, estas son las definiciones generales a partir de las cuales vamos a partir para poder estudiar cómo resolver problemas o cómo resolver estas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden.